Zurdo, el guión es muy inteligente, las actuaciones son buenas y la Eugenio verdad Derbez por primera vez hace un papel que realmente lo respeté como actor, güey. La neta, sí. Eugenio Derbez hace un muy buen papel en esa película, es una buena película. Y los años en los que fue es cuando era el top de comedia, o sea, ni siquiera se había metido. Zurdo, la película mexicana, búscala de un chavo que compite jugando canicas en un como futuro posapocalíptico, un México posapocalíptico raro. Estaba muy interesante esa película, pero ese no es el tema de hoy. Como México es parte del tema. Fue parte del tema Como de hoy. México después de 4 o 5 transformaciones. En México la quinta transformación. Exacto. Bueno, bienvenidos a República Geek. Estamos otra vez aquí reunidos para hablar de cosas ñoñas en esta república donde vivimos todos los que nos apasiona el cine, los cómics, la ciencia ficción, los videojuegos, etc. Camarada León. Camarada Yoba. Camaradas ambos. Bienvenidos. Así no eres, camarada Richo y luego yo, camaradas ambos. Hay que regresar y vamos a viajar en el tiempo. Ok. Camarada León. Camarada Richo. Camaradas ambos. ¿Y qué te dice a ti, güey? Son bien groseros, nunca me olvidaron. El tema de hoy es viaje en el tiempo. Vamos a hablar de todas las películas. Bueno, vamos a tratar de cubrir todas porque aquí Leo hizo una mega lista de películas de ciencia ficción que hablan de viaje en el tiempo. Vamos a hablar de algunas de ellas, de cómo algunas repiten patrones, otras hacen algo completamente distinto. Y pues bueno, no somos físicos como para decidir cómo debería funcionar el viaje en el tiempo, pero hablaremos desde el punto de vista geek, cómo nos gusta que funcione el viaje en el tiempo en las historias. Empecemos yo creo que por la parte del viaje en el tiempo como estructura dramática, ¿no? O sea, cómo ha sido incluida en diferentes historias para crear el conflicto. Pero es que es parte de la fórmula literaria para escribir una historia, ¿no? Por ejemplo, la historia circular, en donde te comienzas contando, digamos, ya lo que sucedió después de la historia y luego regresa. Que no necesariamente es un viaje en el tiempo, pero la premisa de ir del final hacia cómo llegas a ese final, en sí mismo es una estructura contada con una modificación del tiempo. Entonces, yo creo que de ese permiso, para poder llegar a un punto, el viaje en el tiempo justifica muchas otras cosas en la literatura normal. Y en la ficción, pues bueno, el viaje en el tiempo existe desde que Julio Verne. La ficción en realidad se define o sea, a partir de novelas como The Time Machine, y que se han hecho tantas versiones en cine como han podido. Pero sí, creo que el pretexto de viajar en el tiempo como un argumento para generar un conflicto siempre ha estado presente en todas las expresiones artísticas del cine, cómics, películas. Y creo que lo han manejado de manera interesante. Hay cosas, obviamente, cuando ya se ponen los expertos a hablar y tratar de definir, dicen, no, es que Back to the Future no puede existir porque para viajar en el tiempo tiene que ser una nave espacial, porque el espacio, el tiempo... La teoría cuántica y las energías. Ajá, pero, o sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de la premisa, cómo funciona, y realmente el conflicto que genera es el pretexto. El viaje en el tiempo es el mero pretexto. Entonces, y puede haber desde comedias, dramas, películas románticas. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo particular que me gusta. Y una vez ya mencioné es uno de tus top 10 de películas favoritas de todos los tiempos. No, de viaje en el tiempo, de all time. No, vamos a hacer y ahorita hablamos de esta película. Pero también creo que el viaje en el tiempo como motivo de narrativa tiene que ver con un sentimiento muy humano, que es la sensación de derrota, de la equivocación. O sea, en realidad la fantasía humana de viajar en el tiempo es un poco qué pasaría si yo pudiera regresar y cambiar alguna decisión que tomé. Control. Sí, yo voy más que, yo no creo que sea derrota. Yo creo que lo que el humano piensa es, con los elementos, con el conocimiento que tengo hoy, cómo tomaría una decisión para tomar una ventaja, no que me equivoqué y quiero cambiarlo, es más como quiero hacerlo mejor, o sea, quizás tengo el control de mi decisión sabiendo cuál es la repercusión de eso. ¿Y cuántas veces le has preguntado a algún conocido amigo qué darías por regresarte a tus 15 años sabiendo lo que sabes ahorita? Claro, pero planteo una pregunta. Si les dices, dame tu brazo, te van a decir que sí, güey. Pero va, ¿en qué época? Cuando la pedofilia no era ilegal. No, pero planteo una pregunta filosófica, porque tú, pudiéramos viajar a la secundaria a 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Y hacer un cambio. Sin embargo, lo que eres hoy depende de lo que viviste. Entonces, si cambias el pasado, cambias quién eres hoy. Entonces, pero depende de la imagina regla que regresas ya con
conocimiento, o sea, lo que sabes, ya, ¿volverías a estudiar lo que estudiaste? Obviamente no, porque ya lo sabes. Yo no estudiaría nada, yo buscaría nada y lo invertiría en Google, invertiría en Facebook. Exactamente, güey. Compraría bitcoins cuando costaban $3,000. Compro acciones de Google, no mames, me voy al pinche garage donde estaban trabajando estos güeyes, les digo, toma, aquí está toda la lana, dame el 50%. Pero aún así, porque la premisa es no dejas de ser tú, al contrario, eres tú. Pero aún así, eso cambiaría el futuro, porque si tú regresas al pasado, compras Facebook, a lo mejor Facebook no logra ser lo que es hoy. Pero eso también tiene que ver, obviamente, con las reglas establecidas en ciertas películas de los universos paralelos. O sea, que lo que detona esta discusión por la que terminamos llegando a hablar del viaje en el tiempo es porque seguimos pensando en Endgame. Y esto creo que es donde aplica la teoría del profesor Hulk, ¿no? Uno no viaja, cuando uno viaja al pasado se convierte en el futuro, entonces ya no lo puedes cambiar, sino que es un continuo y tu presente se queda como está. Sí, que tienen un pequeño guiño o algo similar así un poquito en Back to the Future, en la 2, cuando se crea esta línea temporal en donde el malo gana y regresa al futuro y tiene todo el polvito hecho un desmadre. Cuando Biff. Pero Biff sí creó una línea paralela, que creo que es el otro estilo de viaje en el tiempo. O sea, sí. Vamos planteándolo, ¿no? Hay el viaje en el tiempo tipo Endgame, que donde tú no puedes alterar el pasado, sino que el pasado ayuda a que alteres el futuro. O el pasado, o el viaje en el tiempo tipo Volver al Futuro, donde si tú vas, cambias algo, el futuro se borra y se convierte en una nueva realidad. Y existe también el ciclo perfecto, que es de que el presente existe porque ya viajaste al pasado, hiciste un cambio, y si no hubieras viajado al pasado a hacer ese cambio, no existiría este presente. ¿Alguna película serie que nos plantee eso? Exactamente, Leo. Ese no tema, es una película, es una teoría. Ese tema lo manejan muy bien y de manera bien interesante en Futurama. En Futurama. En Futurama lo manejan. Ya estaba planteado el muy futuro y no lo puedes cambiar. Incluso el viaje en el tiempo estaba considerado. Exacto. De hecho, Futurama no es película, entonces no entra en lo que pero es una gran serie de televisión que creo que todos deberían de ver, igual que también existe dentro de esa misma línea del futuro que no puedes cambiar y que todo ya está prescrito, está Doctor Who. Sí, el Doctor tiene una regla específica que hay ciertos momentos ancla en el tiempo que no los puede modificar, porque esos sí están hechos para ser así, ¿no? Y una película que lo maneja, de hecho, que es una gran película, y si no la han visto, véanla, es Arrival. Esa maneja precisamente esa premisa, en el que los key points y los puntos específicos de la historia, o sea, ya están hechos. Entonces, estas personas, estos aliens, cuando llegan al planeta, dicen, dentro de 100 años vamos a necesitar la ayuda de los humanos. Entonces, para cuando llegue ese momento, ustedes ya tienen que haber aprendido nuestro idioma, tienen que saber esta tecnología, conocer esto. Entonces, por eso estamos ahorita nosotros aquí, para que ustedes empiecen a aprender y cuando llegue ese momento en la historia, dentro de 100 años, ustedes estén listos para ello. Pero, al final de cuentas, creo que todas estas reglas del viaje en el tiempo también son reglas narrativas. Claro. Porque el gran problema del viaje en el tiempo es que te mete en conflictos narrativos muy pesados que... Si nos ponemos quisquillosos con Endgame, pues creo que uno de los cabos sueltos ahí, donde todavía no nos logramos de poner de acuerdo, pues nos quiere valer, porque la película la disfrutamos tanto, es que tiene problemas narrativos en cuestión de brincos en el tiempo, ¿no? Hay cosas que no tienen sentido, como el Capitán América al final, de los spoilers. Yo creo que ya ahorita ya no importa, pero la solución intrínseca que pusieron o que hablaron posterior a la película de que se quedó con la última toma de la partícula PIM y la usó para regresar a ese momento específico en el tiempo, cuando ya terminó su vida con Penny, tiene cierto sentido. O sea, tiene sentido. Aún así hay cabos. Sí, hay muchos detallitos todavía. Sí, por el escudo y por todo lo que sea en medio. El ejército de Thanos. Por el mismo Loki que crea una línea temporal, un universo alterno. Entonces hay o no hay líneas paralelas, ¿no? Porque de alguna manera sí me estás permitiendo que haya líneas. Pero digo que no. Porque entonces... y como le explicó la guardiana, no sé cómo se llama, sí, de Asian One, le explica que se cambia todo y que no se puede mantener. O sea, que entonces esa decisión... Creo que ahí está el truco de lo que planteó de Asian One es se puede hacer una línea paralela siempre y cuando tenga que ver con una gema. Y Loki lo hizo con una gema. Exacto, Loki lo hizo con una gema. Sí, creo que ahí fue como el truco narrativo de aquí sí se vale, aquí no se vale, porque si no me echas a perder el final de la película, güey. Pero lo que decía era que si sucedía eso se destruía por completo el resto.
Lo que planteaba Que se era generaba mientras una gema fuera el eje de esa línea, se podía crear. Eso y por eso ella le dice, si yo te doy la gema, eso no me conviene a mi realidad. O sea, porque se va a abrir una realidad donde la gema no existe y me vas a dejar vulnerable para las amenazas del universo. Pero si tú regresas, que ese es el punto, por eso el capitán regresó, a dejar las gemas exactamente donde se las llevó, esa línea temporal se borra. Esa era como más o menos la idea. Ahora, también hay... Es una mamada, pero es una cuestión de narrativa, ¿verdad? Para ponerte reglas. Dentro de sus propias reglas... Voy al Blockbuster, rento una película. Bueno, eran unos lugares donde había películas. Se rentaban. Todavía existen en Alaska, güey. Sí, en Alaska, existe todavía un Blockbuster. Sí, es famoso el caso de un Alaska que todavía existe, un Blockbuster que todavía existe en Alaska. Debería haber una ruta así turista para ir a rentar, nomás para vivir la experiencia y entregarlo tarde, güey. Y que te cobren el doble. Lo regresas y ya no pasa nada. O sea, tu sensación de culpa y el recargo ya no existe. No es cierto. Es como viajar en el tiempo, güey. Aunque eche la película por el bufón nocturno, llegaste tarde, güey. Es ese momento en el que es como, imagínate que tú llegas, agarras la película, te vas y 2 horas después, aunque haya pasado 2 semanas, tienes la capacidad de regresar a ese momento en cuando tú vas saliendo del blockbuster y llegas y la regresas. Pero en esa línea de tiempo tú te quedas con la película en tu casa, güey. Hay 2 películas, dos películas, así como los DeLorean del Volver al Futuro, güey. Como tú la regresaste en ese punto en el tiempo, al blockbuster le vale y no te va a buscar, no te va a dar ningún problema. Y tú te quedaste ya con una. Pero se crea una paradoja porque hay 2 películas, güey. Ajá, pero como tú nunca regresaste al blockbuster, nunca se van a encontrar, entonces no va a haber ningún problema. Okay. Y bueno, así de complicado es poder narrar viaje en el tiempo y por eso te das cuenta que los guionistas tratan de poner sus propios candados, ¿no? En Endgame el asunto es, si dejábamos libre el viaje en el tiempo, ¿por qué no te regresas y rescatas a Tony Stark? ¿Por qué no te regresas y rescatas al Capitán América? Entonces el poner las reglas es, no, pues aquí cayó, ¿no? Aquí se acabó esa parte de la historia, ¿no? Sin embargo, Doctor Strange hace un diferente tipo de viaje en el tiempo en su propia película, que en Endgame no lo hace. Que es un tipo de loop muy extraño, que de hecho lo llega a aplicar el mismo Thanos en Infinity War. Que hay gente en internet diciendo, a ver, si Thanos pudo regresar esos últimos segundos y revivir a Vision, ¿por qué alguien no agarró las gemas, regresar los últimos minutos y revivir a Tony? Pues porque de hecho se lo preguntaron a los rusos y dicen, los rusos salen con la respuesta que creo que fue la más inteligente que plantearon en el guión, porque eso era una de los 14 millones bla 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 de universos o de finales posibles que dio Doctor Strange y algo salía mal. Entonces Doctor Strange dice, no lo voy a hacer. Piénsalo. Eso va a ser la barra eterna, ¿no? Está bien, o sea, dices tú, ya nada más le quedan 13.999. Me estás contando, güey, huevo, güey. Claro. Y no debe faltar quien lleva el checklist. Ok, esa no es, o esa no es. Sí, exacto. Bueno, ok, creo que ya hablamos de la parte de viaje en el tiempo como un planteamiento narrativo, como un gimmick de narración. Vamos hablando de las películas que por alguna razón de viaje en el tiempo nos han gustado, independientemente si el viaje en el tiempo es perfecto ahí. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta de ciertas películas que son famosas en el viaje en el tiempo? A mí me llama mucho la atención el cómo explotar este concepto narrativo y llevarlo a grados extremos y que pueden llegar a ser bien interesantes. Por ejemplo, como Groundhog Day. Groundhog Day a mí me parece un guión casi perfecto. Groundhog Day, el día de la marmota en español, con Bill Murray. Bill Murray, exacto. Es este personaje que tiene como una especie de maleficio que nunca, o como una especie de mini infierno, que nunca te explican por qué y no tienen por qué explicártelo en realidad, porque no es parte de lo interesante, que tiene que vivir y revivir una y otra vez el mismo día hasta que aprenda de alguna manera una especie de lección sobre él, de cómo sobre es. él, de la vida en general y de él en particular. Y es una película bien interesante, plantea temas muy muy padres en cuanto a descubrimiento personal, en cuanto a crecimiento, en cuanto a desarrollo y el manejo del tiempo y este loop constante de siempre estar despertando el mismo día y verlo y pasar por todas las etapas de verlo desde
un problema, una pesadilla, una bendición, hasta simplemente aceptarlo, es simplemente genial. Hay gente que ya ha hecho cálculos incluso así de que cuánto tiempo estuvo dentro de ese loop para poder hacer lo que hizo, para poder aprender lo que aprendió y para poder crecer como creció él como persona. Y los cálculos estimados andan como en unos 20 años aproximadamente. Entonces imagínate 20 años viviendo el mismo día todos los días de tu vida, güey. Pues es que no todas las escenas transcurren completas. Se llama teleperformance. Hay quien está encerrado en ese lugar. Exacto. Pero digo, creo que lo que tiene Groundhog Day, y en general una de las cosas por las que me gustan las historias de viaje en el tiempo, es por esta parte de introspectiva de existencialismo, ¿no? Claro. Que Groundhog Day es una gran comedia, pero a la vez es una gran película existencialista. Sí, no, y para existencialismo, Primer, güey, vas. No, bueno, Primer. Ahí está bien interesante porque complican toda la estructura del viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas empiezan con un proceso, con una finalidad, o sea, el objetivo era crear la máquina y había un grupo de personas. Fue un accidente. Qué bueno. Fue algo así como Sí que... estaban queriendo hacerlo, porque la idea era teletransportar objetos físicos de un lugar a otro y se dieron cuenta que en realidad descubrieron la máquina del tiempo, por decirlo así. Pero el problema es cuando los intereses personales se ven involucrados. Ajá. Ahora, ellos manejan algo bien padre, bien original y bien interesante. Todo lo aglomeran en una línea de tiempo. Sí, el punto es, ¿qué pasa cuando, digamos que son dos personas las principales y interactúan, uno del pasado con uno del futuro, y luego regresan y se invierten, y toda la información empieza a cambiar el proceso? No es este interés único de voy y modifico, es este interés único de quiero sacarte de la línea de mi tiempo a un futuro, hablándote de cosas y modificando tu pensamiento. O sea, es cómo convergen todas estas posibilidades y todas estas líneas con pequeñas decisiones, que ya no es un gran fin, o sea, es solo pequeños momentos, que eso es lo complejo de la película. O sea, son tantos pequeños momentos que se vuelve muy intrincado el qué pasó en el pasado, qué cambió esto en el futuro y por qué volvieron a regresar y en qué punto, y es como una batalla de quién está viajando más atrás o más a puntos importantes para modificar el futuro de esas dos personas. O sea, ahí es donde es más un tema psicológico y es más un tema de interacción. Sí, totalmente. Está bien impresionante cómo lo llegan a manejar también, porque, o sea, cómo llegan a intrincar tanto esas líneas de tiempo, porque manejan una regla. La única regla creo que manejan ellos es que en el momento en que descubren la máquina del tiempo, se dan cuenta que pueden viajar. Entonces ese es el punto alfa, haz de cuenta, el ancla. A partir de ahí todo puede suceder, porque a partir de ahí cada segundo puedes viajar a ese punto del futuro. Entonces ellos, una frase que me encanta de la película y que se me hace genial, dice, güey, acabamos de descubrir la máquina del tiempo. Ah, la madre, sí es cierto. Dice, ¿qué hacemos ahora? Dice, pues, ¿qué es lo primero que pensarías? Dice, hacer una más grande, porque le hacen un experimento con un tornillito, y el tornillito viaja en el tiempo. Entonces dice, ¿qué piensas hacer? Hacer una más grande para viajar nosotros. Pero ¿cuál es el pedo? Dice, ahorita ya tienes el lujo del tiempo. Ok, si tengo el lujo del tiempo, piensa. O sea, realmente, prácticamente, como matemático, como científico, ¿qué harías? Construiría una bien grande, me tardaría años en hacerlo, y viajo al pasado y me la pongo en el momento en que la necesito. ¿Dónde te la pondrías? En ese cuarto. Y van y abren la puerta del cuarto y ahí está la máquina. Y tú dices, no mames. Sí, bueno, Primer creo que es una de las películas de viaje en el tiempo que son más profundas, más existencialistas, y que sí es una de esas cosas que es el tipo de película que no le recomiendo a cualquiera, porque sí es una explosión de cabeza, que conozco mucha gente que le recomiendas ese tipo de película y se vende. Es esa película rara, extraña que te recomendaste, sí, pero porque... Y eso que no hablas de Pops in Color, güey. No, bueno. Pero bueno, regresando, Primer sí es una película, o sea, sí es especial en muchos Yo creo sentidos. que es de las pocas películas donde un guión de viaje en el tiempo está tan bien cuadrado. O sea, que no recuerdo hasta ahorita un hilo suelto que digas, tu hijo, bueno, eso como que no cuadró, lo metieron. Arrival lo maneja casi igual, Arrival sí le llega a Primer. Pero en tema de qué se logró con el viaje, o sea, en realidad esto se va a la base, sí, obviamente sí, por tema de presupuesto y todo literal juega con tu mente, o sea, más que el quiero ver qué sucede, quiero
vivir diferentes situaciones es todo está en la mente. Sí. A ese grado, o sea, al grado de que asumen qué harían, deciden qué harían y ya lo hicieron. Sí, exacto. Porque ya viajaron el tiempo y ya lo hicieron. Sí, está con madre, eso lo manejan de manera increíble. ¿Qué otras películas sobre máquinas del tiempo? Ahorita igual y Sobre llegamos. máquinas. Sí, porque igual yo sé que tú quieres que hable de una porque quieres burlarte de mí y la voy a defender a capa y espada. Pero eso no tiene que ver con una máquina del tiempo. Ahorita vamos a ese tipo de viaje en el tiempo. ¿Qué otra película de viaje en el tiempo que tiene centrada la tecnología o hay una máquina especial que lo permite? Voy a traer una que parece ridículo, pero creo que con lo que está sucediendo o lo que viene sobre esa franquicia se hace interesante hoy en día es Bill y Ted. Bill y Ted es una comedia bastante boba. Es maravillosa, es maravillosa. Es un producto de su época. O sea, creo que Bill y Ted es específicamente para hablar de los jóvenes de los, ¿qué eran? ¿90? Digo, yo era los 80. Finales de los 80. ¿Era principios 90 o era finales 80? Yo digo que finales Es 80. casi lo mismo, finales 80, principios 90. Casi era lo mismo, Casi. sí. Es un año de diferencia. Camisas amarradas a la cintura, botas industriales y todos hablamos de dudes. Es California, ¿no? Bueno, también es la primera película donde vemos a Keanu Reeves, que yo creo que es la peor película, la peor actuación de Keanu Reeves en su vida, güey. O sea, realmente creo que sin embargo sigue siendo muy buena. Y es icónica. Es el personaje, porque es icónica. Es una película de culto. Llega un momento en que dudas si la actuación es mala o planteó un personaje que se veía sobreactuado extraño. Güey. Yo creo eso, porque Sí. también el estilo de actuación en ese tipo de películas así era. Sí, era muy así. ¡Ay! Demasiado histriónico. Sí. Aún así, Bill y Ted, las dos, están llenas de agujeros y de historia. Y no importa, porque es una película divertida, es una película feel good. La misma premisa de la película ya es así totalmente, o sea, muy estúpida. O sea, que estos dos güeyes van a ser los salvadores de la humanidad. Y Con que, una rola, y que por no pasar una materia en la prepa, o sea, vayan a arruinar el destino de la humanidad y tengan que enviar un viajero en el tiempo para que les ayude a hacer su tarea. Claro. Vato. Y es angustia adolescente, ¿no? Porque además van a salvar el mundo con una rola y todavía ni siquiera saben tocar música, ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué es muy valioso? Digo, no quiero que nos atoremos ahí, pero el product placement que tiene es sí, bien interesante. sí. Porque no era tan común en esa época. Uh-huh. Y este es absurdamente bien hecho. O sea, y hasta hacen comerciales, creo que del tipo Slurpee, de Circle K. A ese grado. Ya después hubo otros ejemplos, pero eso también le aporta mucho. Porque lo hace cercano. Uh-huh. Y a lo que voy precisamente con lo que viene de Bill y Ted, con esta tercera parte que creíamos, o al menos yo creía que ya nunca iba a existir, porque Sí, yo también, jamás. que los actores tienen casi 50 años, los que ya lo brincaron, el 5. Creo que lo que a mí me intriga de la nueva película de Bill y Ted es precisamente el año en que Bill y Ted salvaron al mundo ya pasó. Entonces supongo que el guión tiene que ver con eso, con qué pasó en su vida. Ya va a estar en ese momento de la utopía que ellos ya crearon, o sea, o quién sabe. Y creo que más bien lo van a manejar en el sentido de cómo alguien puede alejarse de su destino, ¿no? Y entonces volvemos al cuestionamiento existencialista de si yo estaba destinado para grandes cosas y de repente en algún momento de mi vida tomé una decisión que me alejó por completo y ahora soy un nobody. ¿Cómo regreso a esa grandeza? ¿Y qué fue eso que yo debía haber hecho y que no debía haber hecho? Entonces creo que Bill y Ted nos va a traer un guión interesante, a pesar, supongo que se van a mantener en el estilo bobo, en goofy, en comedia así ligera, pero probablemente van a aventar una reflexión, sobre todo para la generación que creció con Bill y Ted, que ahora todos andamos entre los, iba a decir 30, pero para que no se venga engañando, 40, 50. Entonces eso es una buena reflexión de vida a través de una comedia. Entonces creo que Bill y Ted es valioso ahí. Sí, dentro de ese mismo estilo de manejo del tiempo y de que son películas muy divertidas que ahorita en este momento son de culto y que tienen N cantidad de huecos argumentativos, pero las seguimos viendo, nos parecen sumamente divertidas. Está la de Army of Darkness, Claro. está Time Cop, Uh-huh. está ¿Que Time Cop la manejas como divertida o es inintencionalmente divertida? es inintencionalmente divertida. Es Van Damme. Es Van Damme, punto. Es que, exacto, no es ni comedia, no es ni acción. Es Van Damme. Es Van Damme. Exacto, esa es la mejor definición. O sea, Ajá. pues, grandes clásicos como Time Bandits o algo que a mí me parece una
joya en medio de todo ese revoltujo que es Cold Monkeys. Cold Monkeys me parece muy buena, está bien interesante la premisa de la película. Que esa también es una película que plantea el viaje en el tiempo como es esto lo que tiene que suceder y Ajá. punto. O sea, Sí. no alteras ni manejas el presente y el pasado. En teoría no lo alteras porque al final están a punto de sí realmente alterar ese futuro post-apocalíptico del que vivían y cambiarlo. Sin embargo, este círculo perfecto del personaje que desata todo, sí lo ves ahí, porque el trauma del niño es verse morir a él mismo. Entonces eso está bien interesante. Okay. Y ahí no hay máquina de por medio, si mal no recuerdo. Sí, ¿Hay una máquina? Sí, hay una máquina. Sí utiliza la máquina para ver. Todo es como Cyberpunk. Sí. Es muy interesante la película, la verdad. Este es muy bueno. Sí, visualmente es impresionante. Las actuaciones también están muy bien hechas, con todo y que es Bruce Willis, o sea, está bien actuada. ¿Qué tienes contra Bruce Willis es buen actor, depende de quién lo dirija. Sí, la verdad sí, depende de quién lo dirija. Bruce Willis es Bruce Willis haciendo la de Bruce Willis. The Boy. Siempre y cuando. Viaje en el tiempo de Boy, claro. The Boy es muy buena. Es una buena película. Es romántica, es drama, güey. No, es que Leo no tiene corazón, güey, no le gustan las películas románticas, güey. No. The Boy es buena, The Boy es buena. Claro, güey. Porque también entra en este cuestionamiento de quién soy, quién era y en qué momento me traicioné a mí mismo y ahora soy una cosa totalmente diferente a la que me planteé de niño. Es que eso pasa cuando uno se quiere. Como Leo no se quiere, por eso no le pasa, güey. Entonces, toda la vida fue así frío, entonces él no entiende jamás ha conflicto. pensado de que, ¿cómo sería de niño? Un pendejo. Sí, güey. Yo soy el de ahora. Y aquí es donde yo aviento Somewhere in Time. Pídele al tiempo que vuelva, que me gusta definirla como una película de Superman enamorándose de Doctora Queen a través del tiempo, güey. No. ¿Y tú crees que eso la respeta? Pregunta. Mira, ahí les va, ¿por qué me gusta Somewhere in Time? Que es una película súper rosa, ¿sí? Es un chick flick en todo el sentido. Creo que lo que me gusta de Somewhere in Time precisamente es que es una película de viaje en el tiempo donde plantea que las cosas tienen que ser como son. Entonces él tenía que encontrar el relicario, él viaja en el tiempo a través de un reloj para conocer al amor de su vida. Richo dijo el relicario. No, me preocupa que tú sepas qué es eso, güey. Entonces utiliza este objeto que lo conecta con el pasado y él tenía que encontrarlo para poder viajar al pasado, para poder conocerlo, para poderse enamorar, y si no, esa película, o sea, la historia no hubiera sucedido. O sea, todo es un loop perfecto de viaje en el tiempo. Y eso es lo que se me hace interesante de ese guión. Independientemente de ser una película de amor y que al final Superman muere de tristeza porque se queda sin la persona que ama. O sea, no spoilers. O sea, no villanos de universos, no sí hay villanos, pero no. Pero no hay, en general son no salen. Muere de tristeza. Muere de tristeza por no estar con la persona que ama. O sea, le puedes disparar, le puedes poner hidrógeno, le puedes aventar le puedes ahorcar. Siendo justo, no es la primera vez que Superman viaja en el tiempo por amor. Porque en los 70 Superman viaja en el tiempo, da vueltas alrededor del planeta para salvar a Luisa Lane. Él no viaja el tiempo, le regresa el tiempo a la Tierra. ¿Eso se considera viaje en el tiempo o no es viaje en el tiempo? Técnicamente sí. Regresó el tiempo, pero él no viajó al pasado. Él regresó. En realidad, toda la Tierra se hizo. ¿Sabes lo que físicamente hubiera O sea, es causado? como si- O sea, hubiera destrozado la tierra del No, es eje. como si le metiera la pluma a un cassette y le hiciera así. A ver, bueno, esa es la teoría del cassette. Pero bueno, Volviendo a temas serios. Los cassettes eran unas cosas de plástico. hay que viajar en el tiempo para Era explicar como un cassette. Spotify, solo con 8 canciones y había que voltearlo. Sí. Eso era. Bueno, por la magia de la edición y viaje en el tiempo, todo esto que acaba de decir ahorita Richo no va a aparecer en la versión final. ¿Cuál otra película? Predestination, hablando de cosas serias, Mm. Ethan Hawke, un gran guión, gran dirección. Predestination es una gran película de viaje en el tiempo con un twist que ni siquiera voy a mencionar porque creo Porque que es spoiler. vale mucho la pena ver, Ajá. realmente por la experiencia de ver la película. Es muy buena y maneja el viaje en el tiempo de una forma bien interesante. Te digo, es una gran actuación de Ethan Hawke además dentro de la película. Eso, en realidad, en esa película me sorprendió. La veré porque esa sí no la he visto. Es que sí, Ethan Hawke es como, híjole, como quién podríamos decir, como Emma Stone.
O sea, no actúan, güey. O sea, son ellos. O sea, no saben actuar, güey. Son ellos. En cualquier lugar donde los pongas, son ellos. Y entonces actuó. Y estuvo bien. A veces depende del director, ¿no? El director es el que hace que Yo creo que es un tema. Es un gran guión, creo que es una buena dirección, pero la verdad es que toda la película está sostenida sobre él y es muy sencilla en cuanto a niveles de producción, pero el guión es tan bueno y tiene tanto sentido cómo está hilado todo a través de las historias que va contando una por una a través de estas líneas de tiempo, que sí es de viaje en el tiempo, pero sí es un twist bien interesante y que sí te deja así de, no mames, que acabo de ver. O sea, sí, es muy bueno, la verdad. Hablando de personajes icónicos que viajan en el tiempo, creo que Bill y Ted son uno de esos personajes que quedan marcados como el Dr. Brown. Iba a terminar con él, pero bueno, ya lo brincaste para allá. O sea, tú haces una presentación de 15 segundos para decir un nombre. Richo apenas iba a entrar y bloquea. De hecho iba a decir, pues, Bill y Ted, tenemos al doctor de Doctor Who y Dr. Brown, pero bueno, que te brincaste. ¿El Doctor Who cómo entraría? ¿Entraría como un personaje, como varios? ¿O cómo funcionaría? No, Volver al Futuro. No, vamos a dejar Volver al Futuro, que creo que es la más icónica de todas y nos vamos a meter un ratito ahí. Pero Doctor Who, o sea, dices, ¿cómo lo meterías? Es un personaje, en realidad el doctor es el doctor. Que tenga, que ya son 13 encarnaciones, 13 encarnaciones, es distinto, o sea. Es como un gobierno. No, y creo que una cosa bien interesante de ese pues, es otro tema, porque en realidad es otro como reencarnación, pero en algún momento, y creo que fue en el Doctor de David Tennant, te dejan entender que el doctor tiene ciertos recuerdos de quién era. O sea, y entonces, sí, creo que fue así con Tennant. Cada una de sus interpretaciones es un nuevo personaje, pero a la vez es el mismo. Y creo que una de las grandes maravillas de Doctor Who como serie es que tiene algunos capítulos que son tremendamente existencialistas en ese sentido. Mucho. Muy profundo. El único problema que yo le veo y que creo que sería, no sé si le agregaría un grado también muy existencialista precisamente al personaje de Doctor Who, es que esa parte de recordar que no esté tan presente en cada una de las encarnaciones. Porque sería como una especie de, no sé si estén familiarizados con Dunas, con una especie de Cuidas Hadra, que es este personaje que reencarna y se convierte como una especie de semidios, porque tiene dentro de su mente a todos los anteriores como especie de sacerdotes o personas importantes, que es el Cuidas Hadra, dentro de su memoria. Entonces llega un momento en que él dice, es que quiero literal ponerme a platicar con mi antecesor de hace 50 siglos o de hace 1000 años, y se puede meter en su cabeza y ponerse a platicar con él. En el caso del doctor lo hacen, pero más bien son los capítulos reuniones donde los doctores coinciden. Ajá, exacto. Y entonces tienen diálogos entre ellos, no tanto que pueda internamente platicar con ellos. Tenga las memorias de los otros doctores, tiene como flashazos raros. Sí, o sea, él se acuerda de lo que ha vivido con los otros doctores, pero de alguna manera lo ve como si fuera ajeno, como si no fuera la misma persona. Como si hubiera soñado con esas anteriores vidas. Exactamente. Es como algo así. Que creo que uno de los problemas de Doctor Who como serie es precisamente, han sido más de 50 años de guiones, pues te metes en problemas, porque te metes en problemas, tarde o temprano hay una... Ya está bien cansado el guionista. Y entonces de repente ya hay cosas que contradicen otros capítulos, o en particular... Sí, digo, esta encarnación nueva de Moffat creo que ha sido una de las mejores. ¿La mujer? No, me refiero a esta última línea temporal, empezando con Eccleston, pasando por Tennant y por todos estos nuevos, los últimos 10 años. Creo que ha sido de las más interesantes, de las mejores, porque sí, las primeras eran como un show, o sea, sesentero, setentero, que sí tenía increíbles huecos y todo, pero la riqueza de los personajes y la serie era bien padre. A final de cuentas, el origen de Doctor Who es un gimmick de narración. O sea, cuando tenían que correr al actor, ¿cómo hacemos para que esta serie, que es súper exitosa, no continúe? Y alguien salió con la idea, se regenera, güey. Y entonces fue la excusa de poder sacar otro actor y otro actor. Y por eso viajan en el tiempo. Viaja en el tiempo gracias a la TARDIS. Sí, gracias. Que es esta nave espacial que en realidad no es ¿No era para hablar por teléfono? No es una cabina telefónica, es una nave que se disfraza de cosas para camuflarse con su entorno. Llega a Inglaterra en los 50 o no sé qué, entonces se disfraza de cabina telefónica para ver a la policía. Como Bumblebee.
como Bumblebee, Exactamente. pero se descompone y se queda atorada convenientemente en esa forma, ¿no? Y es, pues bueno, la cabina azul ya no existe en ningún internet y es icónica. Es icónico. Es una de las grandes figuras del viaje en el tiempo en la onda geek. Entonces creo que el Doctor tendrá sus buenos momentos, sus malas historias, sus buenas historias, pero sí continúa siendo un icono del viaje en el tiempo y de las historias existencialistas de qué pasa cuando te metes con el viaje en el tiempo, que él le decía ahorita. Él tiene su regla, hay ciertas cosas que no puedo cambiar porque alteraría el orden natural del universo, ¿no? Y está en su naturaleza. Brincamos entonces a quizá la máquina del tiempo más icónica. Irónicamente era un comercial que terminó siendo un no tan buen comercial porque la marca murió, es el DeLorean. En realidad nunca fue escrito en el guión que fuera un DeLorean, sino que fue una negociación para utilizar el auto, hasta donde tengo entendido, y la marca desapareció. Sí. Murió. Sí. Pero yo creo que si hablamos de máquinas del tiempo, la que cualquiera podría reconocer, sea de la República o no sea de la República, es el auto de Marty McFly y el Dr. Brown, ¿no? Que también creo que es una película que está llena de agujeros, ¿no? O sea, son de esas películas que disfrutas tanto que las respetas porque les tienes un cariño, creciste con ellas. Pero más allá de las reglas que estipulan ellos dentro del viaje en el tiempo, creo que la aventura y este ciclo también que elaboran ellos de principio a fin, en el cual precisamente si no fuera por ellos, literal el pueblo en el que vive no se hubiera fundado. El tema del reloj como eje principal en todas las historias, o sea, sí tiene estos detalles bien interesantes que son muy divertidos, pero sí es muy masticadito y dado en la boca, como dicen. Es que, a ver, es Spielberg y CMX. Claro. Es como el unicornio de Star Wars. O sea, es nada, güey. Todos lo querían. Sí, así va a ser. Lo que hagan ellos va a funcionar. Aún así, si lo desdoblas, ¿cuál es la magia de Back to the Future? Que lo hace muy tangible. Que lo hace tan tangible que la máquina del tiempo es un carro. es un carro. Así, tan natural como eso, ¿no? Sí, lo hace muy cercano a todos, en los problemas, en las situaciones, en todo el sentido de la historia. Pero la historia es Besar a tu mamá no es natural, pero bueno. O sea, en Sonora. Ve la inteligencia del guión. O sea, de cómo estuvo estructurado. ¿En qué época se desarrolla? 80s, ¿no? El inicio son los 80s, el 85. Viajas a los 50, 60. A los 50, es 60. una época de oro. Entonces, así. a los 80s agarras a los que tienen ¿cuánto? La época, la edad de McFly. Que eran como 16, ¿no? Porque era el Junior High. Supone que era prepo, pero tenía 30 vatos. 17, 18. Ponle, agarras adolescentes. Entonces, ¿tus papás de qué época serían? Ajá, de esa época. De esa época. Entonces viaja a conocer a sus papás de adolescentes. Y los papás de los papás añoraban el viejo que no eran de esa época. Ya son más de 60 años antes. Sí, es una película pero sumamente gringa. Sí, que también es un asunto de Hollywood. Yo creo que cuando viajan los vaqueros es más la tentación Hollywood de vamos a la... El western es como de la fórmula ya estuvo increíble, vamos a ponerle western. Sí, básicamente. Pero el western no fue necesariamente buena decisión, Pero no. ahora el futuro está bien interesante. Sí. O sea, Que es el cliché del futuro. Sí. el cliché del futuro, ahí se desarrolló el cliché del futuro y cuántas cosas hay ahora. ¿Cuántas de esas cosas latinaron? Sí, es interesante. ¿Latinaron o se desarrollaron en base a...? O sea, hay una cosa, los tenis Nike hubieran existido de no ser por la película, esos. Bueno, esos los crearon en honor a la película. Pero existe. Pero hablando de realidad aumentada, que es el póster de tiburón que se mueve, es algo que ya existe. Ajá. Pero dices Hubiera tú existido existe antes. porque lo viste un póster de tiburón que se movió y alguien... Puede ser. Hay un Y caso... si alguien de esta época regresó para implantar eso, para poder venderlo, porque en la línea de tiempo original no lo entendían. Yo estoy tomando, güey. ¿Qué mames, güey? Chingada. Sí, es como dice mucha gente que Leonardo da Vinci era viajero en el tiempo y por eso en sus apuntes y todo ves helicópteros, submarinos, tanques, o sea... Pero por ejemplo, ahí sí hay un caso real de algo que la ficción que inspiró el futuro. Hay un documental que a ver si me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver precisamente con cómo ciertos científicos desarrollaron la tecnología basados en lo que vieron de niños. Y hay un científico que sale hablando de la teoría cuántica, de los motores con los que probablemente vamos a viajar más allá del sistema solar. Y el que lo está desarrollando acepta que la idea, o sea, la obsesión con la idea le nació porque era fan de Star Trek.
Entonces veía cómo funcionaba. Eso es bien normal, o sea, yo creo, los científicos creo más reconocidos que dicen ahorita la NASA, ellos decidieron ser científicos porque leyeron a Verne, porque leyeron a Asimov, porque leyeron Dunas. Que de hecho es el origen del Dr. Brown. Dr. Brown menciona en la tercera de Volver al Futuro que él se vuelve científico porque era fanático de Verne. Entonces, bueno, creo que de alguna manera la ciencia ficción provoca el avance tecnológico y el futuro. O pone la semilla para ciertas ideas también, que eso siempre se ha visto. O sea, hay mucha gente que, o sea, el submarino como tal, mucha gente dice que lo inventó Julio Verne. Ajá. O el viaje a la luna, o sea que es súper coincidente con la realidad lo que Julio Verne platicó, ¿no? o narró en sus libros. Sí. Entonces, Julio Verne viajó en el tiempo y nos dice... Nunca lo sabremos, ¿no? Y creo que es parte de lo interesante de... Pues quién sabe, no podremos llegar a un un momento. bicho del futuro te visita en 2 años para decirte, sí, güey. Tenías razón, cabrón. Sí, no sabemos cuándo se va a inventar o cuándo está alguien inventando en su garaje. En este momento la máquina del tiempo. Un día. Y ese momento es donde se rompe todo. Un día sales de tu casa y afuera de tu casa hay un almanaque. Pero yo como no veo deporte, güey, sería... Es porque se equivocó de casa. A huevo, te lo había establecido, güey. Pues bueno, ¿hay alguna otra cosa que agregar sobre el viaje en el tiempo? Pues hay muchas películas que realmente son, creo que han pasado por abajo del agua y que son muy interesantes. Creo que The Edge of Tomorrow es una también bien interesante en el manejo del tiempo. Es muy original. Es como, es agarrar de Groundhog Day, el concepto de Groundhog Day y llevarlo a un extremo. Y ponerle armas. Y ponerle mechas, armas aliens, efectos especiales. Pero pero hablarle a Michael Bay y decirle, ¿tú qué harías? Dice, sí, pero con una máquina de Pepsi volando, güey. Eso, y más explosiones. No, chico, güey. En loop. Sí, está chido. Además, la película, o sea, mucha gente a lo mejor como que no la pela mucho, pero la historia es muy buena. Cruz, sí, es que es lo mismo, o sea, a veces el hecho de que él sea tan famoso perjudica ciertas películas, en realidad. Sin embargo, creo que en Edge of Tomorrow, la actuación de esta chavita de Emily Blunt es muy buena. Tom Cruise es bueno en todas esas ondas futuristas. Lo maneja bastante bien. Pero además, creo que algo que la gente no alcanzó a ver o apreciar dentro de la historia y que ahorita es como de semiculto, incluso la película, es la dirección y la producción es muy buena de la película. O sea, las explosiones, el tema de los mechas, hay cosas que Tom Cruise se comprometió y siempre lo ha hecho de manera bien interesante en sus películas, como Misión Imposible, de que las explosiones sean reales, el hecho de utilizar ciertos mecanismos de que no quiero que sea CGI, quiero que sea un mecha real y que se mueva y que funcione. Entonces, ese tipo de concesiones las puede tomar él como estrella y a veces le funcionan. Pero te digo, su propia fama a veces le llega a perjudicar, pero en este caso funcionan muy bien y es una gran película que creo que vale mucho la pena ver, porque además ahorita está incluso trabajando con el mismo director y con los derechos y todo para hacer una segunda parte. Si están interesados en el tema y les llama la atención este tipo de historias medio hardcore, medio de sci-fi interesante, mezclada con viaje en el tiempo, creo que Arrival es una gran película. Primer, a pesar de que es difícil, es otra gran película que vale mucho la pena ver. Y Edge of Tomorrow obviamente también. Y no sé qué otro te gustaría agregar. Butterfly Effect. Si pudiéramos viajar en el tiempo, güey, iríamos a impedir que existiera el efecto mariposa, güey. ¿Y por qué no te gusta? No mames, qué película tan mala, güey. Además, lo siento porque... Este güey ama Somewhere in Time y dice que el efecto mariposa es malo. Güey, Somewhere in Time es 1000 veces mejor que el efecto mariposa, güey. Ahí estoy del lado de yoga, güey. No, discúlpame, pero no, güey. ¿Les gusta Game of Thrones? No pueden decir güey, eso me duele todavía, güey. Todavía no supero el final, cabrón. Ay, no, por eso. No, de entrada no soy fan de Ashton Kutcher. Creo que es uno de los peores, nadie de los peores actores que existen en Yo creo que ni su mamá, güey. Pero la película es buena. Es una buena idea,
mal ejecutada. Es primer palomera, güey. Es primer para. No, güey, no, cuando metas primer en medio, ni de cerquita, güey. No. O sea, es como hablar de carne asada y decir, ¿y si ponemos unas calabacitas en medio del. No, güey. Es como carne asada de vegano, dice. Sí, güey, no me chingues. Ay, sí, pongan una Z. Ajá, sí, Güey, no es buena, güey, punto. O sea, no encontré. A ver, defiéndela. Sencillo, la película plantea una situación muy sencilla, tan sencilla que se convierte en buena, que es que puede viajar en el tiempo solo, prácticamente casi solo con desearlo, porque tiene un desorden, algo neuronal, una cosa súper rara que su papá también tenía, y que con unos diarios podía concentrarse en lo que había escrito en esos diarios y podía regresar al momento. La premisa es buena, o sea, no te digo, o sea, la idea me parece interesante y buena. Que yo estoy que hiciste con Leo, güey. No, ¿Te fuiste? Tú dame 3 minutos. Hay premisas que son buenas, son muy mal ejecutadas, como en el caso del efecto mariposa. Es muy mal ejecutada, mal actuada, mal hecha y todo. Pero lo mal hecha lo hace buena, güey. Pero es que, ¿sabes qué? No creo que sea tan. Me preocupa. No creo que sea tan No está mala. tan mala. No está tan mala para que sea. Leo está diciendo que no es tan mal. Pero No. ocupa que estén llegando a ese punto porque lo que creo que tiene el efecto mariposa como película es que es una película hecha para el más. O sea, es una para el público palomero, sin pretensiones. Vengo a ver una película que me distraiga por 2 horas y no la voy a recordar nunca más. Que la premisa es hasta dónde está dispuesta una persona a sacrificar cosas en su vida por el bien de los demás, por haber cometido un error, por querer haber tenido algo más cambiándolo en el pasado. Esto y La Rosa de Guadalupe es lo mismo. O sea, hay un nivel de consumo de contenido. Está igual que Game of Thrones. Bueno, ok, el efecto mariposa es otro de los ejemplos de películas de viaje en el tiempo que De las tenemos cosas que hablar. no deben ver, jóvenes, no la vean nunca, porque es muy mala, es tan mala que no es recomendable, no la vean. O sea, ni Sharknado, ese que dice todavía Sharknado es una película que hay que ver por muy, entender. es muy mala, que es muy buena. Exacto. Es decir, Butterfly Effect no llega ahí. No, está en el punto gris medio, así es raro. Pero ¿sabes cuáles van a ver más todos? De las recomendaciones. Todo el mundo, ahorita todos los fans de aquí de la República dijeron, ok, el efecto mariposa, güey. Y hay otro estilo de película que creo que también es interesante y se ha hecho toda una franquicia alrededor de ella, que es el tomar como pretexto el viaje en el tiempo para desarrollar una historia. Terminator. Ajá. 17 segundos en la presentación. Pude haber dicho Terminator. Pero es un concepto también interesante del cual no hemos hablado, que es la película no se trata de viajar en el tiempo. No, es de Arnold Schwarzenegger la película. La película es Punto. la película es Arnold Schwarzenegger. Eso ya es buena película, güey. Esa era la Ya, premisa. güey. Cuando pusieron el pitch fue, hay una escena con Arnold Schwarzenegger desnudo. Ok. cuando Arnold Schwarzenegger no Pero era nadie. cuando era nada más era el campeón de... No era Ya era Conan. Terminator Oye, ¿ya era Conan? Ya era Conan, güey. No. Era Conan, era el descubrimiento Muy data de base. Hollywood, güey. No era Era el primer. nadie. No, güey, claro que no. No. O sea, no era nadie, no era el héroe, no era nada absolutamente. Sure. Ya estoy en internet muy database para estar seguro de eso. Ya era Conan, Ya güey. era- Ya era ya Conan. era- Ya había hecho 2 Conans, Ya güey. era Conan, Ya había güey. hecho Conan el Bárbaro y Conan el Destructor. Sí, güey. Pero, o sea, no. Era el Vaya. descubrimiento de Hollywood. Sí, Leo. pero- Espérate. No, pero no Leo, era te equivocaste. actor. No era su primera película, no era un No desconocido. digo que no Era fuera el su- descubrimiento de No Hollywood. digo que no fuera su primera película, digo que no era el actor que era cuando fue Terminator 2. Lo que sí, Ah, bueno, nadie es alguien después de un día, güey. Técnicamente no puede ser. Como porque si- no puede viajar en el tiempo. como onda de cine, creo que tiene 2 aciertos. Una es la que ya mencionaste, cómo me adapto que era mi actor de relleno, Ajá, que lo había contratado para villanito, güey, se convierte ahora en la estrella de la franquicia, ¿no? Que fue una muy buena manera como James Cameron lo trajo acá. Pero lo otro también creo que fue el gran acierto de decir, tengo este actor que está totalmente mamado, es un estúpido, no sabe hablar, habla inglés con acento austriaco extraño, güey, entonces no le voy a dar diálogos. Y entonces, ¿cómo se convierte en el personaje perfecto que no habla, güey? Sí. Y Terminator, mucha de la magia de la película original es un árbol que realmente... Son 2 frases que todavía hay playeras y gorras. con esa madre, güey. Su diálogo existe. ¿Cuántos años después? 30 años después, güey. Y- Su diálogo de 2 líneas. Y además, algo que también le respeto mucho a Arnold, que después ya se volvió también un gimmick, que es algo que hacían los actores de antaño que ahorita nadie hace, que es tener esta frase icónica, Claro. que es el I'll be back. Ujú. Entonces, que es algo que nadie hace. O sea, Pero eso es en la 2, ¿no? Sí, I'll be no, back no, es- no.
Es al final. No, pero el tema aquí es que Arnold Schwarzenegger en todas y cada una de sus películas dice I'll be back, esté o no esté en el guión. Claro. Y siempre lo ha metido y siempre ha estado recordado por eso. Será recordado por eso. Va a estar en su tumba, ¿no? I'll be back. Ajá, exacto. Entonces, eso es algo bien interesante a nivel de esos actores de antaño. O sea, creo que es una firma padre para él. Cuando se fue de California también dejó ahí un recuerdo. Exacto. Pero bueno, Terminator también es un ejemplo de estas películas donde el guión empieza a hacer cosas extrañas porque nunca estuvo planteado como una trilogía, como una saga. Y entonces llega un momento en que el futuro tenía que llegar y creo que nunca terminaron de resolver. Curiosamente. Todavía hoy no lo resuelvo, güey. Y siguen haciendo películas a ver si lo resuelven, güey. Y curiosamente hoy, en esta fecha, salió el tráiler de la nueva película de Terminator que van a estrenar, creo que a finales de este año o el próximo. Es interesante. Sí, que sí plantea bien interesante. La verdad es que a mí sí me llamó la atención y dije yo, que las películas de Terminator sin Arnold como personaje central, la que hizo Christian Bale, a mí no se me hizo tan mala. ¿Cuál era? ¿Salvation? Salvation, sí. No se me hizo tan mala, que de entrada se me hizo una buena idea decir, ok, vamos a brincarnos el asunto del pasado, ya estamos en la guerra contra las máquinas, ¿no? Y creo que y de hecho iba para algo interesante, porque de hecho Matt Smith, el doctor, era, ¿cómo se llama? Skynet, y lo manejaron como una escena bien interesante, que estuvo interesante porque me acuerdo que en el cine yo dije, ¿por qué Skynet volteó la cosa? ¿Por qué este personaje volteó la cámara cuando todavía no sabíamos que era Skynet? Y yo, precisamente como Julian, como fan del doctor, pues estaba muy presente viendo qué estaba haciendo Matt Smith para saber hacia dónde iban con el personaje. Y me llamó la atención que en una escena random volteara la cámara y como que tuvo una reacción así como de sorpresa. Y luego, pues bueno, la gran revelación es que era Skynet convertido en ser humano. Y me hubiera gustado ver en la continuación de esa historia. El problema es que la película estaba con tantos huecos, tenía tantos problemas a nivel narrativo y no le fue absolutamente nada bien en taquilla, que la franquicia terminó en una película. Pero estaba programado para hacer 3 películas. Sí. Y para realmente llevar toda la historia de Skynet a través del final realmente, de todo lo que... Todavía puede volver a pasar, güey. Sí, pero esa línea esa línea de tiempo ya la mataron. Esa contra la otra que ya no me acuerdo, que sale la Khaleesi, güey, que es Sarah Connor joven. Que esa también creo que la van a matar con esta nueva. Sí, esa sí está muy mala. Sí, no, esa sí merece morir. Sí, mucho. Es que parece que esta chava, ¿cómo se llama? Clark, Khaleesi. Tiene una maldición. Todas las películas que ha hecho de ciencia ficción o de fantasía o de algo les ha ido pésimo en taquilla, en producción, entonces han sido malísimas y la siguen contratando además para hacer películas malas. O sea, le gusta la novela, güey. No va a escapar de ese personaje. Hay una película también de amor de ella que esa sí no la he visto, no sé, pero conozco a varias amigas que es una bonita película, no, la neta no. Fuera de yo acepto 2 chick flicks en mi lista, güey. Una es Pide el tiempo que vuelva y la otra es The Notebook, punto. Y no tiene nada que ver con Viaje en el Tiempo, entonces no les podemos hablar aquí. Pero quería decirlo. Quería sacarlos de su pecho como fuera. Chingada madre, güey, uno que ve de todo, güey. Oye, pero si hay una chick flick, no del tiempo, sino de una onda de un buzón y una carta y que luego leía. Esa sí no la vi, güey. Esa sí no la vi, sé a cuál te refieres. Ya sé cuál dices, yo tampoco la vi. No, yo tampoco, pero sí, que la premisa es esa, que creo que se escribían cartas a través de un buzón. Sí. Y el vato estaba en el pasado, ajá, y ella en el presente. Y entonces se leían las cartas. Una cosa así rara. ¿Con Keanu Reeves? Es con Keanu Reeves, sí, pero no me acuerdo. Con John Wick. Con John Wick. Es con John Wick. Una película española que creo que nos brincamos también, que es bien interesante, es Los Cronocrímenes. Esa está bien padre, Time Crimes, de Cronocrímenes. En Estados Unidos, en muchos lugares ahorita la encuentras como de Time Crimes, que se llaman Los Cronocrímenes. Es bien interesante, marca este tema del futuro que no puedes cambiar, y por más que trates de modificarlo viajando al pasado, no lo puedes lograr. Es más, cada viaje al pasado es como este pequeño detalle que hace que más se amarre el futuro. Está muy interesante, está muy bien hecha, está padre y es un círculo perfecto la película. Entonces vale mucho la pena ver. Para que te quedes tranquilo, es como si hubieran agarrado el concepto de
de Butterfly Effect, del efecto mariposa, y lo hubieran hecho bien. No sé cómo, pero ok, la veré para entenderlo. Sí, la verdad es que sí vale mucho la pena. Ninguno de los dos lo ha visto, no puede decir nada al respecto. Como siempre, escoges en la lista cosas que nomás tú has visto. Vamos a llevar esto a un cierre. Y pues ya hablamos de muchas películas. Interestelar. ¡Ah! Tiene que... Interestelar es una buena película. No lo es. Es una muy buena película. No lo es. Es muy mala. ¿Por qué? Pondría la A ver, tiene tecnología, tiene acción, Quote. tiene espacio, Quote. tiene futuro. Quote. Espérate. Te voy a interrumpir ahí. Quote. Por. Lo único importante en todo el universo es el amor. Cierro quote, se acabó. Peor película de la historia. ¿Por qué? Es malísima, No, es no, malísima. No. El tema no es la Lo justificación único del que amor. puede trascender a través del tiempo y el espacio es el amor. Bueno, no, o sea, no, güey. Pero- O sea, what the fuck. ¿Qué haces el 25 de diciembre? Y además, la película no está hablando del amor de pareja, está hablando del amor en general como Es un ser peor, humano. tantito, o sea, es peor. Esa es su todavía. hija, güey. Es su Güey. hija. Ahora, yo pongo la pregunta, ¿viajar en el Si tiempo? tú tuvieras un perro, ¿no lo querrías mucho? Tengo un gato y lo quiero mucho. Y es del principio de John Wick, No el le- amor, güey. Sí. Sí, John Wick no existiría si no hubiera amor, güey. Le gustan las películas románticas. No le gustan las películas de amor, pero tiene un gato y lo quiere mucho. Hasta ahí, punto. Entonces, ¿por qué no? Ok, no es el amor como tal, es la emoción humana del enlace con un ser que es parte de ti, Y más la allá la del tema de trascendencia. amor. Está hablando de trascendencia. Pero entonces hablas de la Porque ve teoría cómo del que se todos ve. estamos conectados de una manera u otra. ¿Y no? Y como lo menciona, y la resolución a través de esta madre del. Que insisto en mi pregunta que no me pelaron mientras se discutía. ¿Viajan en el tiempo o no viajan en el tiempo? Es que en realidad sí Es- lo hace. Que o sea, siento que no está viajando en el tiempo. O sea, creo que no es un viaje en el tiempo la película. Técnicamente sí, porque él sigue vivo como 60 años después con la misma edad. Ajá. Técnicamente viajó al futuro. No. ¿Por qué? Cuando Porque viaja, su hija no, es esa una es que- anciana que está a punto de morir y él sigue teniendo la misma edad. No, Sí, es un que- viaje en el tiempo. No, cuando él está Como en nunca lo habías visto, porque cuando no él regresas está, al pasado. Por eso cuando creo que la él está película en el es muy futuro, buena. cuando Ajá. él está en el futuro es un tema de relatividad. Lo que es una mamada es cuando entra ¿Y en el en cubo. qué se basa el cuando viaje en entra- el tiempo? Pero ese No, es el pero- en las no, curvas es que- temporales. Es No, un viaje en la cuántica. relatividad. Es un viaje cuántico, no es un viaje en el Pero es tiempo. como o sea, si dijeras que la realidad se dobló. es como Eso si lo que dijeras está que tratando de hacer. el viaje en el tiempo, el planeta de los simios es una película de viaje en el tiempo, no lo es. Técnicamente Pues, sí. técnicamente. No, porque él es un tema de La relatividad. el planeta de los simios, la original de los 70, no la Sí, que- la de Tim Burton es muy mala, no la vean. Eso no la vean. Vean la original. Pero sí viajan en el tiempo. Sí, viaja en el tiempo. No, porque está atrapado. De hecho, es un loop Él de se- tiempo. No, él se está moviendo a una velocidad determinada porque está moviéndose a través de la relatividad. La Tierra está envejeciendo más rápido. Cuando él cae otra vez en la Tierra, caen al mismo tiempo, pero Pero él no llega en más la rápido. Tierra. Pero estás Sí, hablando sí, de en la Interestelar Tierra. o estás Es hablando la de. Tierra en el futuro, en el planeta de los simios. Ok. Y eso es- pasa también Pero- en Interstellar. Pero luego lo conectan. Sin embargo, y cuando- Caesar existe porque vienen y plantean a Exacto. a un simio de los inteligentes del futuro en el pasado. Y de ahí que está el planeta de los simios en sí es todo un loop de tiempo de no Sí, hubiera existido las- sin. Las Sin el regreso. precuelas a mí me parecen muy buenas. No tienen nada que ver con las originales en cuanto a ese tema del viaje en el tiempo. Pero la parte de las precuelas, de la creación de César y cómo llega hasta que se queda el planeta De ya hecho, hecho, la creación de César, es la original, es muy buenísima. buena, es muy buena. Pero bueno, o sea, brincando eso, la parte de Interstellar donde habla de que cae en el cubo y mueve los hilos y acomoda toda la parte del tiempo y todo eso me parece pésima. Bueno, la parte del amor y de que es lo único que trasciende, no, Estamos haciendo un review de la película en general, el concepto del viaje en el tiempo en la película, no de una escena en particular. Me queda claro que esa escena es como ambigua, queda ambigua. No puedo decir si es mala, no quiero decir si es buena, porque plantea un algo que no necesariamente estamos familiarizados porque habla de física cuántica, O sea, lo cual es una modificación de la física real a la que estamos acostumbrados. Por Ni lo que te siquiera- parece absurdo. yo- Ajá, pero ni siquiera llega a eso. Es
Pues no llega, lo plantea, lo romantiquea, pero a final de cuentas es la justificación. Pero lo hace igual como Back to the Future. O sea, lo mastica y lo digiere y lo no pone gustó, así. ¿Y no te gustó la película? No, Back to the Future sí. Back to the Future me parece divertida porque es lo que es. Es un producto para eso. Es comestible. O sea, es así. ¿Interstellar lo fuiste a ver la cineteca o al cine? Aquí insertas la escena de Godzilla donde sale el actor japonés y dice Let them fight. Lo fuiste a ver al cine, es para entretenerse. Es que, bueno, ok. Te ofendió porque es Nolan y tú adoras a Nolan. No, porque es un dios para ti. No, tampoco. Entonces, ¿por qué no te gustó? Porque me parece que está mal planteado y mal ejecutado el cómo va desarrollando la historia a través de... Pues es que aunque sea comercial, o sea, Arrival es comercial y no mames, está súper bien estructurada, bien hecha y la historia está basada en todo lo que plantea. Sigue sus propias reglas. Aquí no. Aquí se rompe las reglas, se vuelve estuvo nominada al Oscar, ¿no? Según yo. Arrival estuvo nominada al Oscar. No, por efectos especiales. Y... O sea, neta, el acuerdo general es que... No, para mí no. El acuerdo general es que Titanic es una buena película. O sea, si en eso nos vamos a basar, no mames. O sea, no puedes decir que es una mala película, güey. Claro que sí. Titanic no es una mala película. Quizás no sea el tipo de película que te gusta, güey. No es una mala película, güey. No mames. Se puso a defender a ti. Como que quiso entrar a la... No, pues vas, güey. No, yo ni siquiera dije que Interstellar fuera viaje del tiempo, güey. Yo insisto que es de relatividad, de existencialismo, de cómo el tiempo es relativo en sí. Pero técnicamente viajó en el tiempo. Viajó en la relatividad y cayó en un tiempo distinto. No mames. Pero es que no estaba en esa época. El problema es que él no envejeció. Ese es el punto. No, es que creo que el punto y donde sí hace ese movimiento de viaje en el tiempo es cuando está dentro de afuera esta especie, cuando está dentro de esta especie de Tesseract. Ajá. Y se comunica con su hija de niña y de adolescente y de adulta y le da la solución para el teorema, bla, bla. Pero en realidad no recorre el tiempo. Y luego regresa a un tiempo en donde sí, ok, por velocidad. Sí, ahí sí es una sensación más, una cuestión más de física. La otra es la que es el sci-fi absoluto, ¿no? Sí. Pero bueno, ok, Interstellar. Bueno. Vamos cerrando el tema. ¿Cuál sería para ustedes como el modelo más acertado de cómo debe funcionar el tiempo? El modelo del profesor Hulk, tú no puedes alterar el pasado. El modelo del Dr. Brown, cuando viajas y cambias el pasado generas líneas alternativas. Y el modelo, ¿qué le diríamos? ¿12 monos? ¿O cuál podría ser de donde las cosas suceden y aunque viajáramos en el tiempo, lo que sea que estamos tratando de cambiar va a suceder porque estaba destinado, creado para eso? ¿Cuál de esos creen que es el modelo perfecto para la narrativa o con cuál se sienten más cómodos? La Interstellar. Bueno, con esto terminamos el capítulo de República Geek. Dejen sus comentarios cómo les gusta a ustedes el viaje en el tiempo, qué películas dejamos fuera, cuáles de las que mencionamos les gustan más. Acuérdense de suscribir al canal, compartir nuestros contenidos, seguirnos en las redes sociales y vernos si es que llegaron al final de este eterno viaje en el tiempo. Nos vemos en la siguiente de República Geek. Camarada Leo. Camarada Rich. Camarada yo. Camarada Sambo. Nos vemos en la siguiente.